Hola YouTube, esto es un vídeo reaccionando al último parche de balanceo. Contra todo pronóstico, han metido un parche en condiciones en mitad del mundial y esto seguramente afecta al meta, así que venga, vamos a ver las unidades. Empezamos por Specimen Set. El cambio no es que sea muy drástico, no sé si con esto se va a jugar más, pero está bien, ¿vale? Ayuda al personaje. Básicamente, teníamos la S1 ataca al enemigo con un 50% de stunear durante un turno, ¿vale? Y luego, esto era antes de la modificación, ¿vale? Y luego, si el objetivo se stunea después de atacarle, Spez se puseaba un 25%. ¿Qué pasa? Que tú, a ver, si en el momento en el que tú con Spez tendías a matar bichos tanky, aprovechando la mecánica del stun. Pero claro, ese tipo de bichos suelen llevar 100 de R, con lo cual ver stunear algo a Spez era complicado. Hombre, a un Squishy sí, pero no sé, un tanque, un Crow, es complicado. Entonces, lo que han hecho ahora, ¿vale? Es que al ataque le incrementan la efectividad un 50%. Esto quiere decir que ya entra en un rango en el cual puedes tunear cosas que tienen algo de R, ¿vale? Y está bien. Le han metido un meneo mayor a la S2, ¿vale? Porque hacía un poco falta, ¿vale? Antiguamente atacaba en AOE a todos los enemigos y tenía un 60% de probabilidad de meter un stun de un turno, ¿vale? Y luego se puseaba un 50%, ¿vale? Le han vuelto a hacerlo de darle eficacia al ataque para que puedas tunear cosas con algo de R, pero es que además han incrementado el chance de meter stun a un 80%, que cuidado con esto, ¿vale? Sigue siendo de un turno, pero es que además se da ataque a sí mismo y sigue manteniendo el push del 50%. ¿Para qué es esto? Para que como stunes a algo que esté más o menos a tu altura en la barra de CR, te vas a pusear y se muere. Vas a meter una S3 con bufo ataque y a no ser que esté por ahí una Ilinaf, y aún así habría que ver si determinados objetivos iban a sobrevivir incluso con India en el terreno de juego, ¿vale? Se va a morir, ¿vale? Entonces esto está bien. Más chance, o sea, un incremento en la probabilidad de stun, pero es que además con efectividad extra para que puedas stunear cositas de 100 R, y luego un bufo ataque propio que unido al 50% de push hará que Spez sea más eficaz matando. Luego ya en la S3, pues lo que han hecho es meterlo en lifesteal, ¿no? Yo supongo que esto es para que veamos Spez Destruction. Porque normalmente el Spez que se estaba viendo cuando se jugaba hace una temporada, bueno, hace ya un tiempo, era el lifesteal con Dreamblade Blood, ¿cómo es? Con el Moonblade, ¿vale? Aquí a lo mejor, pues viendo que se va a dar bufo ataque a sí mismo, porque bueno, el Moonblade lo que hacía era que cuando esquivaba, aparte de darle evasión, cuando esquivaba se ponía bufo ataque. Como ahora te lo vas a poner ya, pues no sé, un Sepero de Hollow o alguna cosita así se puede llegar a ver. Y luego el Speed Destrucción. Bueno, porque si enganchas a alguien stuneado y le enchufas la S3, yo creo que el Speed se fulea la vida, ¿vale? Porque hace tantísimo daño que el lifesteal seguramente le fulee. Entonces, bueno, un Speed Destrucción va a tener más estadísticas y va a hacer más daño. Tan sencillo como eso. Entonces, bueno, buen cambio. Se va a jugar. Lo tiene complicado. Vale, lo tiene complicado, pero mejor personaje queda. Y ahora vamos a uno de mis cambios favoritos, que es el de Sage Val y Zezam, ¿vale? Sage Val y Zezam. Vale, antes Val cuando tiraba la S2 dispeleaba un bufo. Entonces, ¿qué te hacían cuando los cleavers, cuando sacabas a un Val para intentar contrarrestarles? Bueno, pues te hacían buff stacking, llevaban suficientes buffos con alguna immunity o con un perlutia o cosas así para que no pudieras dormir al DPS principal, tirabas la S2, no hacías nada. Entonces tú, bien, bien jugado. Entonces lo que han hecho ahora es cambiar la S2 para que dispelee dos bufos, con lo cual determinado buff stacking no va a funcionar. Y además le han dado un Soulburn de extra turno. Y diréis, vale.
Porque también le ha cambiado la S3. Antiguamente os acordáis que Baal pegaba más cuanto menos vida tenía, ¿vale? Cuanto más mayor era la diferencia entre su vida actual y su vida máxima, más daño hacía, ¿vale? Entonces, ahora lo que han hecho es... bueno, antiguamente cuando el enemigo se moría, ¿vale? Le metía silencio a todos los demás durante un turno. Luego penetraba la defensa del objetivo, no puede hacer un crítico y el daño era proporcional a la vida perdida del caster. Ahora lo han cambiado, ¿vale? Cuando el enemigo es derrotado, lo que hace es extender la duración de los debuffos. O sea, si teníais dormidos durante un turno, lo extiende a 2. De todos los enemigos que queden, un turno, ¿vale? Luego penetra, eso sigue penetrando armadura, tacata. Y ahora han cambiado a que su daño vaya en virtud a su vida máxima. O sea, vais a hacer... Normalmente Baal se jugaba bastante tanque porque querías que perdiera mucha vida para meter la hostia más grande. Bueno, pues ahora simplemente ya por ser tanque, por tener mucha HP, va a meter más. Y luego, en la versión Awakened, lo que hace es que si el objetivo está dormido, metes más. Entonces, esto está hecho para que anti-cliff tú metas la S2 solburneada. O sea, ya no juegues al Baal con por ejemplo el Bastion of Hope, para darle R, le juegas con un Tag Hell, solburneas, duermes, dispeleas 2 bufos del contrario. Si pillas alguno dormido, te lo puedes llevar por delante. Habrá que ver cuánto más mete, ¿vale? A objetivos dormidos. Pero tiene muy buena pinta el Val. Tiene muy buena pinta porque realmente hacía falta algo que parase un poquito a Cliff, ¿vale? Entonces, sobre el papel, muy buena pinta. Va a depender un poquito del daño este de aquí, pero va a hacer cositas el Baal. O sea, puedes elegir matar o incluso jugártela a intentar dormir con la S1 y controlarlos por completo. O sea, está bastante bien. Y aquí ahora viene lo de Conqueror Lilias. ¿Y por qué Porque es un personaje que ya es bueno de por sí, ¿vale? Entonces, antiguamente, ¿vale? Cuando tirabais la S2, lo que hacía era bajarle el combat readiness al objetivo y le metíais un taunt, ¿no? Le metíais un redirect provoke, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, ¿qué han hecho ahora? Bueno, pues ya no... ya no empuja. Ahora lo que te metes es un Death Break. ¿Por qué? Para que te mueras, ¿vale? O sea, han cambiado el pushback por un Death Break y cuando solburneas, lo que haces es que todos los debuffos que metes con esa habilidad los extiendes un turno. O sea, el Redirect Provoke se extiende a 2 turnos, pero el Death Break también, ¿vale? Dices tú, coño, me molaba el pushback, sí, pero ahora tienes un bicho con un tremendo Death Break ahí esperando a morirse. Y luego, la S3, ahora también pusea a tu equipo un 15%. ¿Por qué? Pues porque sí. O sea, ahora ya no solamente metes el vigor, ¿vale? Les bajas los debuffos, o sea, los buffos a los enemigos, un turno, metes decrease attack. Sí, todo eso sí. Y además, pues es a tu equipo. Acordaos que la S3 de Lilias tiene turno extra. O sea, S3, vigor, dispel, attack down, turno extra, S2, death break. A lo mejor se muere algo ahí, ¿vale? A lo mejor se muere algo ahí. Así que bueno, personaje que yo creo que no necesitaba estar en este parche balanceo, pero que está y le han dado un death break. Vale, seguimos. Lionheart Thermia. Bueno, Thermia, el problema principal que tenía era que no tenía daño. Y eso pues creo que no lo han tocado. Así que le han cambiado el signo, ¿vale? Ha ganado HP, que siempre cuesta mucho sacarle HP a la Lionheart Thermia, ¿vale? Ha perdido un pelín de defensa y también ha ganado Speed. O sea, yo a la gente que he visto comentando esto han dicho, bueno, más Thermias Cliff, ¿vale? Porque va a ser más fácil ponerla más rápida. Entonces, ¿qué han hecho? O sea, ¿qué hacía antiguamente el It's Far From Over de Thermia, ¿vale? Bueno, cuando había un Stratark, un Counter, un Dual, lo que sea, ¿vale? Se limpiaba todos los debuffos, ¿vale? Y se ponía a sí misma defensa y R. Y luego tenía un push de un 20%.
Ahora han hecho lo mismo, se da también defensa, pero en vez de la R se pone Immunity durante 3 turnos. Es que era muy fácil controlar a Cermia. Tú activabas a Cermia, le enchufabas un taunt y Cermia no hacía nada y luego se moría. Básicamente. Vale, entonces ahora se va a poner Immunity, que es más útil para ella. Por ejemplo, una Lilias Fuego no te la podría tauntear, en este caso. Y además el push es más grande, se va a pushear un 50%. Entonces va a poder cortar en sitios en los que ahora no corta. Pero vamos, sigue faltándole 3 trillones de daño. ¿Que el personaje está mejor con este cambio? Sí, pero vete tú a matar todo el daño, o sea, todos los tanques que hay actualmente en el meta. Es complicado. Yo lo que he oído decir eso, que mejoraba en Cliff, pero que en el resto de situaciones... Y en Cliff hay cosas mejores que draftear, yo creo. Como por ejemplo este señor, que ahora tiene mejor pinta. Habrá que ver, esto volvemos a hablar como antes, ¿vale? Esto está sujeto a ver los multiplicadores nuevos y estos daños incrementados realmente cuánto daño más dan, ¿vale? Porque si no es suficiente, pues no se va a jugar. Pero al menos ahora, acordaos que Pavel cuando lo activaban le daban un 50% de push por la barra y siempre se tenía que jugar con un pelín de speed, sobre 150, por ahí, para que llegase a hacer algo. Ahora le dan un 100%. Esto habilita a que se juegue Pavel speed base con daño hasta los dientes. Y si además le han dado más daño, tanto en la pasiva como en la ST Solburneada, que además también le han aumentado el daño en el Solburn, bueno, la cosa es que mate. O sea, si consigue matar, guay. Y mejor está, simplemente por el push del 100%. Otro de mis cambios favoritos. Twisted Aidon on Kairon. Vale. ¿Qué pasaba con Kairon? Bueno, pues que había veces que no llegaba a hacer lo que tenía que hacer. ¿Vale? Entonces, ahora le han dado un Injuries en la S1. Porque guay. A ver, el Injuries tiene su explicación, ¿vale? O sea, le va bajando la vida a los contrarios de forma que luego su daño fijo se los lleve por delante. El problema que le veo yo a esto es que normalmente los Kairons que se han visto últimamente no suelen ser el Bruiser, suelen ser el full tanque, sin crítico, ¿vale? Fiándolo todo al daño fijo de la S3, entonces el Injuries no es que vayas a meter mucho, pero bueno. Luego tenemos la pasiva. La pasiva solamente han metido un cambio y está on point, que es cuando llega Full Fighting Spirit, que se activa, ¿vale? Que se pusea y tal, se limpia todos los debuffos, porque claro, era muy bonito tirar la S3 con un blind y misear a todo el mundo y que no saltase el daño extra. ¿Vale? Pero además de todo esto, se han querido cerciorar de que cuando Kairon tira la S3, acojone. ¿Y esto cómo lo ha conseguido? Bueno, pues que ahora te va a meter el daño fijo, hiteo o no. O sea, todos esos bichillos que hay por el meta de evasión, ¿vale? Todos esos que no le tenían miedo a Kairon porque me va a misear, no me va a hacer los 15k. Ahora ya da igual, te comes los 15k de daño, sí o sí. Y además han cambiado la mitigación de daño, ¿vale? Antes estaba solamente afectaba a los golpes críticos y ahora simplemente mitigación de daño. Esto es un proof of valor, ¿vale? Cuando la S3 no está en cooldown, o sea, la tenéis disponible, tiene un 30% de mitigación de daño, tal cual, ¿vale? Así que bueno, está bastante mejor. Yo lo del Injuries es la duda que tengo, que no sé si veremos alguna build Bruiser para intentar aprovecharlo, pero no sé, es complicado. Es que es un bicho súper difícil de armar, porque quiere todas las estadísticas, básicamente. Entonces las builds son muy muy complicadas. Bueno, siguiente. Top Model Luluka. Este es el cambio que no acaba la gente de entender del todo, ¿vale? Ni yo. Vale, básicamente la S1, cuando atacas al enemigo, si estás en tu turno, tienes un 40% de probabilidades de volver a golpear con la misma habilidad, ¿vale? Ahora lo han quitado lo de que en tu turno. Cuando si haces un dual, si haces un counter, imaginaos Tomoka counter, ¿vale? Tienes un 40% de hacer otra vez el mismo daño, ¿vale? O sea que Tomoka counter no va a suceder, ¿vale? Algún colgado lo hará seguramente, pero no. Vale, y ahora aquí viene el cambio que todo el mundo no acaba de ver muy claro y por lo que hay gente que piensa que el próximo E va a ser para ella y que va a venir con Speed.
Vale, básicamente, bueno, la S3 no cambia lo de que se da ataque durante 3 turnos, ataca al enemigo, mete extinction, todo esto es igual, ¿vale? Lo que han metido es una condición para aumentar el daño, que es cuando la speed del caster, o sea, de Tomoka, al menos es el doble que la del target, penetra la armadura un 50%. Pero claro, es que estamos hablando de targets que tienen que ir prácticamente speed base. O Tomokas 300 de speed. O sea, una Tomoka 300 de speed cumple esto a partir de 150 de speed del contrario, para abajo. ¿Sabéis? O sea, a 151 ya no tiene el doble de speed. Con lo cual ya no le hace un 50% de penetración de armadura. ¿Puede ser enfocado a matar Arunkas? Puede. ¿50% de penetración de armadura es suficiente para reventar a una Arunka? Lo veremos. Lo veremos. Pero bueno, es como que una condición súper restrictiva. Y parece muy enfocada solamente a un tipo de objetivo. A ver cómo queda el tema. Luego tenemos a Edad de Verano. Vale, y aquí sí que han metido un poco más de meneo. Vale, estoy avergonzada. Antes, ¿vale? Ataca al enemigo con burbujas, tiene un 75% de probabilidad de meter Decrease Hit durante un turno, ¿vale? Si estaba en Stealth, pues incrementa al 100% el chance, y cuando soulburneabas tenías extra turno, ¿vale? Ahora lo que hace es atacas al enemigo, sigues con burbujitas, pero le han quitado el Decrease Hit y le han metido un 40% de stun. Porque nos gusta stunear a las cosas, nos gusta ver estrellitas girando sobre la cabecita del objetivo, ¿vale? Y ya no tiene el Soulburn aquí, ¿vale? Luego tenemos el It's Okay One Show, ¿vale? Que antiguamente hacía todo esto, que no va a cambiar, y al final dispeleaba 2 bufos y decrementaba el Combat Readiness un 50% antes de un 85% de probabilidad de meter Death Break durante 2 turnos, y ahora lo han cambiado, ¿vale? Ahora simplemente empuja para atrás un 50%, ¿vale? Y además le han metido que va a meter daño extra. O sea, va a hacer un tick de daño extra proporcional a su vida máxima. O sea, esto es para que ya la armes full HP. Con eficacia, evidentemente, algo vas a llevar. Algunas irán muy cargadas, otras no tanto, porque a lo mejor no quieres matar cosas que vayan a ir a R. Ya tenemos, pues eso, ese daño, y aparte de un pushback, para que no juegue el contrario. Y luego, Let Me Give a Try. Aquí es uno de los cambios también un poco más gordos, porque es un ataque en AOE con un 85%. Antiguamente tenía un 85% de posibilidad de silenciar durante un turno y un 100% de meter imbufable, ¿vale? Durante 2 turnos. Y no se la podía resetear. Tenía ganancia de 2 souls y tenía 3 turnos de CD, ¿vale? Ahora lo que hace es que dispelea 2 turnos antes de un 85% de probabilidad de meter Death Break durante 2 turnos y un 100% de meter Silence. Ganas más almas, tienes un turno más de cooldown, pero es que además tienes un Soulburn de Ignore R. Y ya sabéis que los Soulburn de Ignore R en debuffers siempre están bien vistos. Así que tiene mejor pinta esta edad. Habrá que verla en acción, qué builds se van a llevar, pero los Ignore R y encima con Death Break y encima silenciados, cuidado, que te da igual tener una destina de 300 de R delante, se va a comer el Death Break si le salta, y un silencio para que no se pueda limpiar. Así que, ojito, pinta bicho de Cliff, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? Flan, agua, una de las flanes. Bueno, antes cuando hacías piu piu con la S1, pues dispeleabas un bufo. Ahora lo que vas a hacer es tener un 75% de posibilidad de meter un Death Break. Para jugarla con la de fuego. Y entonces Death Break, hostia, y se muere. ¿Vale? Y luego la S3, ¿vale? Metía ingeleable, bajaba, o sea, tenías un Death Break, no tenía dispel, acordaos. Y los empujaba patas un 15%. Ahora lo que hace es, te mete un reset como Lua de todos los enemigos durante un turno, y aparte de todo esto te mete el Death Break y sigue empujando. Es mejor la S3, pero bueno, sigue siendo bicho de Cliff principalmente, y sigue teniendo la debilidad de que al no dispelear, si te enfrentas a todo Immunities, pues te comes un mojón.
Le han cambiado uno de los Exclusive Equipment, que básicamente antes lo que hacía era incrementar la chance de dispeleo de la S1. Ahora lo que hacen es meterle chance de Death Break. O sea, se plantan 85% de Death Break, que está bien. Pero bueno, mismo personaje, diría yo. Bueno, más toca narices, pero con las mismas debilidades. Luego han cambiado también a Summer Break Charlotte, ¿vale? Que básicamente tenía el Count a Bit One. Atacabas al enemigo, tenías un 60% de chance de meter un Death Break. Si se activaba como Dual Attack, hacía una OE. Vale, y entonces era... Cuando hacías la OE, no, o sea, no triggerabas counter y te puseabas un 25% tú. ¿Vale? Ahora lo que has hecho es incrementar el chance de meter el Death Break y cuando haces ese golpe en AOE, lo que haces es pusear a todos los aliados. ¿Vale? Y luego le han dado daño. ¿Qué pinta tiene esto? Bueno, pues habrá que ver si funciona contra... O sea, contra Harsetis. Acordaos que, por ejemplo, una de las maneras de lidiar contra Harsetti era jugar un Cio con una Flam, ¿vale? Para que Flan hiciera S1 con la S1 de Cio, se puseara, entonces tiras S3, pusas a todo de tu equipo y jugas antes que Harsetti. Bueno, pues esto puede ser que vayamos por aquí, ¿vale? Pero bueno, esta no sé yo. Habrá que verla. Bueno, uno de los mayores cambios es el de Lilibet. Habrá que ver. Otra que habrá que ver. Porque, vale, antes lo que hacía era... Tenía la habilidad Slice Slice, que era... golpea con un 50% de probabilidad de meterle sin bufalo durante 2 turnos, ¿vale? Y ahora lo que hace es... Mete una leche, más daño que antes, y se pusea ella, un 20%. O sea, esto es un rework, ¿vale? Más que un bufo. Luego tenemos el Snip Snip, ¿vale? El Awaken, que tenía un 55% de probabilidad de meter 3 bleeding durante 2 turnos. Incrementaba el CR del caster un 50%. Si el objetivo estaba sangrando después de pegarle, pillaba turno extra, ¿vale? Porque se puseba otro 50% más, ¿vale? Entonces, ahora lo han cambiado. Ahora lo que han hecho es... Ataca al enemigo, un 100% de dispelearle todos los buffos, y si haces crítico, pillas extra turn. Lo que también le han bajado el daño, pero es que además le han metido un Soulburn que ignora R. O sea, puedes pillarte a la unidad con más R del juego, Soulburnearla en su cara y dispelearle todo lo que lleve encima. Vale, y luego ya Soul Cutter, ataca al enemigo. Antes bajaba los skill cooldowns tuyos durante un turno. Ahora lo que hacen es penetra armadura. O sea, otra víctima de Ilinaf. Pero bueno, en principio le han bajado el daño porque le han dado la penetración, ¿vale? O sea, entonces el bicho este lo que va a ser es como que te pegas contra un bicho con barrier, no sé qué, pues enchufas el snip, se lo burneas, le dispeleas todo y luego le cascas un ostión tremebundo con la S3. A ver, ¿qué problema tiene? Bueno, pues que aquí yo no veo ningún tipo de habilidad que tenga ningún tipo de protección para ella. O sea, Lilibet va a estar en el campo, le pegas y se muere. Vale, entonces, no sé. ¿Puede ser un cambio orientado a PvE? Puede ser. Pero bueno, el Penetrate, Target Defense suele ser para cambios de PvP. Habrá que verla en acción. Es de los cambios que más... ¿O la vas a jugar Pressure Counter? Puede ser. Muy. Se han acordado de que existía. Vale, antiguamente Lash. Atacas al enemigo con un 75% de probabilidad de meterle target durante 2 turnos. Y ahora es 100% durante un turno. Ok. Vale. Le han dado más daño al Punishment, ¿vale? Que se golpe en AOE con un 50% de probabilidad de meter bleedings y un 80% de stunear, ¿vale? Le han metido más daño, pero yo es que no recuerdo haber visto una muy de daño en la vida. Que igual la sabía, pero yo no la sabía. ¿Vale? Luego la siguiente habilidad, el Gran Finale, ¿vale? Antes lo que hacía era... Bueno, pues atacas al enemigo, dispeleas 2 bufos, se mete, ataca a todos los aliados durante 3 turnos. Vale, incrementaba su propio CR
un 25% por cada crítico, ¿vale? Y ahora lo que han hecho es darle un 5% más. Ok, supongo. En fin, que yo creo que la MUI se va a ver igual que se está viendo. Yo creo que MUI sigue siendo lo mismo que había. Me gusta más el cambio de Sarum, ¿vale? Sarum antiguamente lo que hacía era atacar al enemigo con un 75% de posibilidad de meter Venom en un turno, ¿vale? Cuando ataca, o sea, después de atacar, si el target tenía Venom, le mete un reset, ¿vale? Lo cual era bastante tocapelotas. Porque si no llevabas R y las Sarum, que solían ir cargadas de eficacia hasta los dientes, te enchufaba los Venom todo el rato, no puedes hacer skills. Vale, entonces le han aumentado el chance de meter el Venom a un 100% y le han regalado un Soulburn, ¿vale? De Ignore R. Como te pilles sin Immunity, te comes el reset. Sí o sí. Vale. Luego, la de confía en mí, bueno, pues al final del... Antiguamente lo que hacía era, al final del turno del enemigo, por cada buff que el enemigo tenía, tiene un 5% de incrementar el combat readiness del caster un 20. ¿Vale? Al final del turno se daba, se daba un buffo random y una barrier proporcional a su vida máxima al aliado con el ataque más alto excepto de ella misma. Pues esto lo han cambiado, ¿vale? Al final del turno, un 5% por cada buff, esto es lo mismo. Se va a pusear más ella, se va a pusear un 25% de la barra. Y luego, al final del turno, le da una barrier proporcional a su vida máxima al aliado con el mayor ataque y además le va a pusear un 25%. Esto es muchísimo más peligroso, ¿vale? Porque la Sharon va a ciclar y va a ciclar con ella además un DPS y asumimos que te va a estar reseteando. O sea, que es como que... Y luego, la S3 ataca a todos los enemigos, bajando las duraciones de los bufos durante 2 turnos, antes de infligir Speed Down y Venom durante 2 turnos. Incrementa el combat readiness del caster un 50%. Bueno, ahora va a hacer lo mismo, atacas a todos los enemigos, les baja la duración de los bufos, pero es que en vez de meterte un Venom, te va a meter 2. Así que... bichito bastante interesante. Y potencialmente va a dar un asco infinito. Y ya llegamos al final del comentario del parche, en el cual tenemos 2 Moonlight 4 estrellas. Se han acordado de que existe Dominón, o sea, Dominiel, porque hacía 1000 años que no se la veía por ningún lado. Básicamente lo que han hecho es darle un mayor push, ¿vale? Sabéis que antes puseaba a los aliados un 20%, ahora va a pusar un 25%, ¿vale? Y le han cambiado el EE que daba ese 5% adicional y lo han cambiado para que dé un bufo ataque. O sea, bicho normalmente que veríais en Cliff, ¿vale? Sabéis la mecánica, ¿no? Que si empiezan a hacer críticos, pues la Bunidom la Cedom se pusea, pilla turno ella, pero seguimos con las mismas. Sí, tiene las mismas debilidades que antes, ¿vale? Hay una Zerling en el juego y en el momento en el que tira el S3, algo se muere. Entonces, bueno. Pero mejor está. O sea, va a dar más push y encima te va a meter bufo ataque. No sé si la llegaremos a ver, pero... Y ahora lo de Kawazu. Lo que es que lo de Kawazu... Vale. Ataca al enemigo con llamas, un 75% de meterle un burn durante un turno, y cuando tienes vigor se incrementa al 100% de probabilidad de meter el burn, ¿vale? Y además metes un segundo burn. Lo que han hecho es... mete siempre burn, bueno, siempre que no se lo resistan o haya un immunity, y cuando el caster tiene vigor, ignora R. Eso está bien. Acordaos que estamos en un meta de Blitz y de Burns en RTA. Vale, entonces tenemos un bicho que va a meter sí o sí un Burn con la S1. Vale, acordaos que Kawazu ya ignoraba R con la S3 cuando tenía vigor. O sea que ahora ya le han dado el ignore R también en la S1. Y le han cambiado uno de los ES, ¿vale? Que era el que silenciaba al target cuando tirabais la S3. Lo que hacen hecho es que con la S1 metes un burn adicional durante 2 turnos, ¿vale? Cuando tienes vigor, o sea que realmente es para, digamos, aumentar el efecto de esa S1 potenciada por vigor que ignora R. Ahora vas a meter 3 burns, o sea, 2 burns. El burn normal
de un turno más un burn adicional de 2 turnos. Acordaos que cuando esto explota, si lo explota alguien, su misma S3 tiene en cuenta el número de turnos para el daño. Entonces, bueno, a ver, Kawazu one-shoteaba muchas cosas. El problema de Kawazu es que normalmente se muere antes de jugar. Pero pero bueno, el Ignore R en bichos de bufo siempre va bien. Así que, bueno, habrá que ver si con esto vamos a ver más Kawazus en el meta actual o incluso en el mundial con el Lunatic Draft, o se queda todo en agua de borrajas. Mi opinión personal, ganadores del parche, bueno, Conqueror Lilias, que pasaba por allí y le cayó un bufo, y Sage Val y Sezan. A mí son los que más me han gustado de largo. Bueno, y perdón, y Kyron también. Pero Kyron, volvemos a lo dicho. Lo de Lame Yuri yo no acabo de verlo, principalmente por el hecho de cómo se juega Kyron habitualmente. Pero el hecho de que se limpie todos los debuffos a la hora de pusearse para hacer su S3 a supercargada. Y que ahora te meta los 15k de daño fijo, hiteo o no, está muy bien. Está muy muy bien. Ya me diréis vuestras opiniones, los podéis dejar aquí en los comentarios y muchas gracias por estar ahí. Bye bye.